Listo. Buenos días, estimados asistentes. Mi nombre es Adriana Luciana Conijají, soy estudiante del cuarto semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy realizaremos un conversatorio que va de la mano con la legislación laboral, donde tocaremos temas sobre eh, tipos de contrato, como la estabilidad laboral reforzada y otros más que son de su interés en la vida laboral. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por estar presentes. Estamos muy contentos de poder darles esta, este conversatorio. El día de hoy realizaremos esta reunión con el fin de asesorarlos sobre algunos aspectos generales de los contratos de trabajo que se encuentran estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo. Es fundamental que conozcan y se relacionen un poco más con este tema, para que en sus vidas cotidianas, si se encuentran laborando o si piensan llegar a firmar un contrato de trabajo, sepan todo aquello que estipula la ley para que el contrato sea válido. Muy buenas noches. Buenos días, mi nombre es Dayana Paola Jojoa Díaz, soy estudiante de cuarto semestre del programa Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. ¿Qué es un contrato de trabajo? Según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los elementos esenciales del contrato de trabajo son la actividad personal del trabajador, es decir, que es el trabajador quien debe realizar personalmente el trabajo contratado, de modo de que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. Segundo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Esta es la obligación que tiene el trabajador de acatar las órdenes del empleador durante la ejecución del contrato, lo que le impide al trabajador tener autonomía e independencia en el ejercicio de sus labores. Tercero, un salario como retribución del servicio. Es el pago que se da como remuneración a contraprestación por la prestación personal del servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad del servicio en favor de uno solo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. El trabajo puede participar de las utilidades, el trabajador, perdón, puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca debe asumir sus riesgos o pérdidas. Buen día, mi nombre es Erika Fernanda Medina Quintero. Como ya lo dijeron anteriormente mis compañeras, pertenecemos al programa de Contaduría Pública de la Universidad
Uniminuto en Pitalito, Huila. Voy a hablarles acerca de las modalidades del contrato de trabajo que se encuentran en los artículos del 37 al 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Según esta norma, existen dos formas de contrato de trabajo, que pueden ser verbal o escrito. El contrato verbal. Para que un contrato sea verbal, deben pactarse los siguientes puntos. Primero, la índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse, es decir, en donde el trabajador va a prestar su servicio. Segundo, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por hora ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera y los periodos que regulen su pago. Y tercero, la duración del contrato. Es decir, que si se cumplen estos 3 puntos dentro del contrato verbal, ya la ley lo considera como contrato de trabajo. El contrato de trabajo escrito. Este tipo de contrato debe contener la siguiente información: identificación y domicilio de las partes, lugar y fecha de celebración, es decir, en donde se firma el respectivo contrato, lugar en donde el trabajador tenga que prestar su servicio, valor de remuneración, periodos de pago, duración del contrato, entre otros puntos. Este contrato, pues como bien lo dice su nombre, debe constar de manera escrita en un documento para que sea válido. En cambio, el verbal solo, solo se puede pactar hablando directamente pues con ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, y deben pactar estos 3 puntos anteriormente nombrados pues para que se cumpla el contrato verbal. Duración de los contratos de trabajo. Existe una duración a término fijo y a término indefinido. A término fijo, debe constar siempre por escrito. Su duración no puede ser superior a 3 años. Este tipo de duración de contrato tiene fecha de inicio y una fecha de finalización. Una vez finalizado, puede ser renovable indefinidamente. A término indefinido. Tiene fecha de inicio, pero no una de finalización. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. Medidas de mejoramiento para las partes contratantes, tanto para el empleador como para el trabajador. Vamos a comenzar con las medidas de mejoramiento con el empleador. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Informar el salario que devengará el trabajador, horario y su periodo de prueba correspondiente. Dar a conocer el reglamento interno de trabajo. Reconocimiento del tiempo extra y recargos laborados. No exceder las jornadas laborales que, aunque son reconocidas, no deben ser extenuantes. Cumplimiento de las fechas establecidas en cuanto a la remuneración del empleado. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su respectiva labor. Ofrecer un plan de beneficios a los empleadores. Reconocimiento por el logro de los resultados. Asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional del trabajador. Permitirle espacios de disfrute reconociéndolo como ser social. Suministrar los respectivos elementos personales de protección personal y la dotación pertinente en los tiempos fijados. Aquí quería hacer una pequeña corrección en este punto. En cuanto a ofrecer un plan de beneficios, se refiere a que el empleador le debe suministrar este plan de beneficios al trabajador.
Promover al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de su labor. Generar en el trabajador una motivación laboral y definir el tipo de contrato que se va a llevar a cabo. Continuamos con las medidas de mejoramiento en cuanto al trabajador. Realizar personalmente la labor en el tiempo indicado. Observar los preceptos del reglamento. Acatar y cumplir todas las órdenes e instrucciones que de modo particular las imparte el empleador, es decir, una subordinación. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador. Es decir, que el empleado no puede ir a comunicar información de la empresa en donde se encuentra laborando a terceros, a familiares, amigos, a conocidos, porque se consideraría que estaría vulnerando lo estipulado en el contrato de trabajo. Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, todos aquellos instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados desde el inicio de su contrato de trabajo. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y con sus compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime pertinentes. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten y amenacen las personas u objetos de la empresa. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Muchas gracias. Mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Están estipulados en la sentencia T 796 del 2000 de la Corte Constitucional. El derecho a la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrón, si no existe una causa relevante que justifique el despido. Estabilidad laboral reforzada. Una estabilidad reforzada implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva al derecho constitucional que tienen las personas vulnerables a no ser despedidas en ningún caso, salvo por justa causa. Los casos en los cuales se pueden presentar son: estabilidad laboral por fuera de maternidad. Las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia, al tenor de lo expuesto por el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, para su despido se requiere de autorización del despido de trabajo, siempre que exista una justa causa para la terminación del contrato o para renovarlo, o para no renovarlo. Renovación del contrato a la mujer con fuero de maternidad. El empleador está obligado a renovar el contrato a la mujer embarazada o en licencia de maternidad, y esa obligación persiste hasta que la trabajadora cumpla la licencia de maternidad que manifestó en la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47980 del 5 de septiembre del 2018. Las madres adoptantes también gozan de estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral no solo beneficia a las madres biológicas, sino a las madres adoptantes. Inicia el día en el que el niño adoptado es entregado oficialmente a la madre adoptiva. Estabilidad laboral reforzada por fuero sindical. Los trabajadores pertenecientes al sindicato gozan de fuero sindical según el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y respecto a los señalados por el artículo 406 del mismo código, si existe una justa causa para el despido del trabajador del fuero sindical, es preciso pedir autorización del juez laboral para levantar el mismo, o sea, para levantar el fuero, si se encuentra justificada la solicitud. Estabilidad laboral reforzada en trabajadores discapacitados. Los trabajadores con discapacidades o limitaciones fiscales, físicas o mentales, de acuerdo al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, gozan de estabilidad laboral reforzada, que impide su despido en ocasión a esa discapacidad sin la previa autorización por el Ministerio de Trabajo. Aplica para los trabajadores con niveles de discapacidad que impliquen la pérdida de capacidad laboral por el 95%. Bueno, si algún patrón, empleador, llegase a despedir a una persona que cuente con este fuero de estabilidad laboral, tendría que asumirse las consecuencias, que son las siguientes. Como ya lo señalamos, los trabajadores con estabilidad laboral reforzada sí pueden ser despedidos justamente, pero cuando la ley exija autorización previa para su despido, debe constarse con esta autorización, pues si no se hace con la autorización respectiva, el despido se tornará en ilegal, que es distinto de injusto, y ello deriva que el pago de la indemnización y las obligaciones de reintegrar al trabajador. También podemos ver, digamos que la estabilidad laboral reforzada eh, los trabajadores que gocen de esta sí pueden ser despedidos, siempre que incurran con alguna justa causa para que sean desvinculados. Tenemos que resaltar que la ley no busca impedir que el trabajador sea despedido por justa causa. Lo que pretende es impedir que sea despedido en razón a su discapacidad o estado de salud. Eh, lo que trata la ley es que haya una equidad. Podemos ver en el caso de las mujeres que están en estado de gestación, estos procesos traen de su mano pues muchos cambios, como son em, físicos, hormonales. Entonces, cuando ya, digamos, las mujeres llegan ya a los meses de dar a luz, se ve, pues digamos que ya no va a tener la misma disposición para caminar, para trabajar, va a necesitar más cuidado. Entonces, en algunos casos podrían ser rechazadas por eso y podrían ser despedidas. Entonces, eso es lo que trata la ley, que o sea, se les brinde una seguridad para que ellas continúen con, o sea, ellos tengan su mínimo vital como para cumplir sus necesidades laborales. Podemos ver pues que en el caso, vamos a revisar eh, las preguntas que tienen nuestros asistentes. Bueno,
Según la de carácter civil, Qué pena, compañera Erika, no sé si soy yo la que está presentando inconvenientes de conectividad. Mira que le escucho entrecortado. Sí, señora, no sé, no se le entiende muy bien. Compañera, todavía no se le entiende. este caso, que no cumple otra inquietud. Qué pena, compañera, es que no se le entendió la pregunta. Se escucha entrecortado, creo que tiene problemas de conectividad. Buen día, ¿me escuchan? Sí, señora, ahora sí. Listo, entonces voy a hacer la aclaración de nuevo, que la señorita Laura hace la siguiente pregunta. ¿Un contrato de prestación de servicios se considera un contrato de trabajo? Bueno, el contrato de prestación de servicios es de carácter civil y no laboral. Por lo tanto, no está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado un contrato con vínculo laboral al no haber relación directa entre el empleador y el trabajador. Es decir, que no se cumple una de las principales cláusulas o requisitos que está estipulado dentro del contrato de trabajo, que es acerca de la subordinación o las órdenes que el empleador le impone al trabajador y que éste pues debe acatar. En un contrato de prestación de servicios no se presenta este caso, no se presenta subordinación, simplemente el trabajador va, presta su servicio por horas y no tiene que estar recibiendo órdenes de ningún superior. Entonces, pues, no sé si esa pregunta queda aclarada. En todo caso, pues eso es lo que nos dice la normatividad actualmente en Colombia respecto al contrato de prestación de servicios. Gracias. Compañera, pues miramos que tenemos otra pregunta por parte de un asistente. Dice, ¿una mujer en estado de gestación puede ser desvinculada cuando finalice su contrato fijo? En este caso, no. Según lo que está estipulado en la ley, pues el empleador debe promover hacia a la mujer que está en ese estado en el derecho al trabajo. Entonces, no se la puede desvincular por el hecho de estar embarazada. Entonces aquí ella entra a ser parte de la estabilidad laboral. Se le debe otra vez firmar contrato. Una vez cuando ella ya cumplió su licencia de maternidad, se puede presentar el caso. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a mis compañeras y a todas las demás personas que estuvieron presentes en esta videoconferencia. Espero hayan quedado aclaradas todas sus dudas y muchísimas gracias. Muchas gracias igualmente.